Vamos a hablar hoy de una cuestión que está presente en estos días y que tiene que ver con la libertad, en cierto sentido, que tendría cada uno de los ciudadanos, cada una de las ciudadanas a la hora de elegir vacunarse contra el COVID o no. Pero antes de eso, quería hacer una breve historia, muy breve, de un libro publicado por Rousseau en el siglo XVIII, llamado El contrato social, ¿no? Y allí justamente comienza ese contrato social con la siguiente frase, las siguientes oraciones de Rousseau. Dice: el hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes se encuentra encadenado. ¿Cómo se ha producido este cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede legitimarlo? Creo poder entender y responder esta cuestión. Es decir, nosotros nacemos libres, nos dice Rousseau, y sin embargo estamos encadenados. ¿A qué se refería Rousseau con esto? A que nacemos y, producto de nuestra mala socialización en sociedades en las que no se realiza el bien común, nos encontramos bajo el orden de la desigualdad, bajo el orden de que no se respetan los derechos individuales, bajo el orden de que no se persigue, por ejemplo, el bien común. Entonces, lo que aparece aquí en el centro de la reflexión de Rousseau es una pregunta acerca, justamente, y una respuesta que él intenta dar acerca de cómo construir un orden que sea legítimo, en donde nosotros, como seres humanos, obedezcamos a las leyes que nosotros legítimamente nos damos. En este sentido, es muy interesante lo que señala Rousseau, porque dice: ¿cuál es el único fundamento legítimo de la obligación en la sociedad civil? Ese fundamento legítimo de la obligación se encuentra en un contrato establecido entre todos los miembros que integran una sociedad, con el fin de no perder la libertad originaria, esa libertad que nosotros tenemos desde que nacemos, y de ganar todos los beneficios que derivan justamente de la vida en sociedad. Es decir, nosotros hemos nacido y, como postula Rousseau, nos hemos mal socializado, y en ese sentido la sociedad es, para Rousseau, el efecto justamente de la desigualdad, el efecto de malas formas, por así decir, de realización de lo social. Entonces hay que encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común a la persona y a los bienes de cada una de esas personas, nos dice Rousseau, por la cual cada individuo, uniéndose, obedezca a sí mismo y al mismo tiempo quede tan libre como antes. ¿Qué es lo que nos dice Rousseau? Que tenemos que encontrar una forma de articulación de cada una de nuestras individualidades, de cada una de nuestras soberanías, para construir un orden trascendente. Ese orden trascendente será el que se exprese en una figura que para Rousseau será la figura de la voluntad general. ¿Y qué es la voluntad general para Rousseau? La voluntad general es justamente aquella expresión en la que, fíjense lo que decía Rousseau, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y de este modo recibimos en cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo. Esa voluntad general no es la sumatoria de voluntades individuales, no es la sumatoria de intereses particulares, no es la sumatoria de egoísmos. Esa voluntad general expresa algo del orden de lo trascendente. ¿De lo trascendente divino? No. De lo trascendente en cuanto a un bien común que está por arriba de todos nuestros bienes particulares. Y uno podría decir, cuando uno vive en sociedad, ¿qué cosas resigna? Resigna, por ejemplo, cuando uno vive en sociedad, hacer justicia por mano propia. Resigna, por ejemplo, además de hacer justicia por mano propia, educarse. Digo, cuando digo educarse, que uno puede aprender a leer, a escribir en su casa, lo que fuere, pero después para, ejercer una función la que fuere en una sociedad, tiene que ir a la escuela, tiene que ir a la secundaria, si quiere hacer una carrera tiene que ir a la universidad, es decir, instituciones que lo que hacen es regular, por ejemplo, el saber. Entonces, se regula
la facultad de sancionar a los que violan la ley, por ejemplo, hacer justicia, no por mano propia, sino a partir de una institución. Se regula el saber, se regula, por ejemplo, la salud, en el sentido de que creemos que la salud es un bien trascendente, que es de todos y que no es de ninguno en particular, pero que justamente su carácter robusto depende no de pensar en un interés de alguien en particular, sino, como decía Rousseau, quizás la voluntad general sea no la suma de lo que tenemos en común, sino precisamente lo que no tenemos en común. Y lo que no tenemos en común es que quizás cada uno pueda pensar lo que quiera respecto de la violación de el principio de, por ejemplo, la propiedad privada. Ahora, cuando alguien viola la propiedad privada, hay una ley que va y dice cuál es la pena, y hay un brazo del Estado que ejecuta eso, independientemente de los deseos de las personas que intervienen allí. En este sentido, como dice bueno, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, claro. ¿Te guste o no? Bueno, no. ahora forma parte de este contrato social. Claro, totalmente, Uri, ese es un muy buen ejemplo, porque uno puede decir, bueno, según mis inclinaciones, deseos, mis principios morales, eso no lo podría aceptar nunca. Ahora el Estado dice, mirá, tienen los mismos derechos las personas que se quieren casar, sea del sexo que fuere, con quien fuere, tienen estos derechos y el Estado lo tutela. Y en este sentido, justamente, asistimos con la voluntad general, que es la expresión, insisto, de algo que nos trasciende y, si se quiere, de algo que no tenemos en común, en todo caso, o en todo caso, pongamos por encima de lo que tenemos en común aquello que no tenemos en común. Quizá no tenemos nada en común, pero creemos que hay que proteger la vida. ¿Cómo se protege la vida? A partir de políticas públicas, de políticas que tienen justamente en su horizonte, en su dirección, tienen justamente la protección de algo del orden general. Por eso dice, la voluntad general implica un estado de conciencia para decidir el destino general de la comunidad. Y Rousseau nos dice, si en el origen al menos hubo una mayoría que se expresó libremente, ¿no? En el origen hay un consenso, ¿no? No los representantes del pueblo reunidos en Convención General Constituyente, dice el preámbulo, que no es menor eso, ¿no? Es el momento fundacional de una comunidad. A partir de allí empecemos a construir el contrato social. Ese contrato social se verá en cada momento por mayorías, una mayoría democrática. Podrá ser modificado. Podrá ser modificado, exacto. Pero esa mayoría expresada de un modo democrático, de un modo popular, de un modo genuino, a partir de sus legisladores. Como también dice nuestra Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Todas frases que parecen sacadas textuales y lo son, casi del contrato social, ¿eh? De hecho, nuestros hombres de Mayo estaban muy en la línea de Rousseau. Entonces, justamente, cada individuo se da a la sociedad. Cada uno de nosotros, dice Rousseau, pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y recibimos en cuerpo a cada miembro como una parte indivisa del todo social. Hemos renunciado a algunas cosas, insisto, para vivir en sociedad. Por ejemplo, hacer lo que queremos con el conocimiento o con la educación, hacer lo que queremos con la justicia por mano propia. Por ejemplo, a que para enviar a nuestros hijos al colegio, esto lo sabrá cualquier persona que ha enviado, que tiene hijos, hay un calendario de vacunas, y ese no lo elegimos nosotros como padres de nuestros hijos. No elegimos qué vacuna darle o qué vacuna no darle. Es obligatorio, en función de un bien que trasciende justamente lo privado de mi familia, o lo privado acerca de lo que yo pueda creer de que si está bien una vacuna o no, que tiene que ver con la salud pública. Y en este sentido, creo yo... Y vos sabés que eso que vos acabás de decir es tremendo, porque yo conozco muchos padres, madres, un par, antivacuna, que indignadísimos tuvieron que transar con unas vacunas obligatorias para poder enviar a su niñe al colegio. Eso que vos no estás diciendo... No hay manera. Eso que estás diciendo... ¿No me traes la libretita? No entras. No entras. Eso que estás diciendo es clave para mí. Eso creo que con lo que vos señalás recién estás dando en la tecla de la discusión que se viene. Porque la discusión que se viene es que para salir justamente de una pandemia, nos enfrentamos al momento en el que habrá gente que no quiera justamente vacunarse por el motivo que fuere, ¿no? Y así como tuvo que vacunar a sus hijos, a sus hijas, tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Y acá es lo más interesante, y acá me quiero detener en este punto, porque la verdadera libertad en sociedad supone justamente la facultad
de cumplir con una ley que uno, como comunidad social y política, libremente se ha dado. Sí, Entonces, si no sos un marginal, si no, queda fuera. o sos alguien que está fuera de la ley y está fuera de lo social. Entonces, justamente, como dice Rousseau, se trata de la facultad de hacer prevalecer sobre la voluntad particular la voluntad general, eliminando de este modo cualquier tipo de egoísmo o de amor al sí mismo en beneficio del amor al conjunto, como ya decía Rousseau. Y en este sentido, me parece que asistimos en este momento a una discusión que tiene que ver con entender la libertad desde el punto de vista social y desde el punto de vista de que en sociedad ser libre no es hacer lo que uno quiere. Ser libre es cumplir con la ley que nosotros y con los principios que nosotros, como comunidad social y política, hoy en Argentina nos hemos dado. Y por eso hay medidas como la que tomó Macron en Francia, que es hacer esto de un modo negativo, bueno, o privativo. Bueno, si no estás vacunado no podés acceder a determinados lugares. Pero eso también habilita justamente que si yo extiendo eso a todas las áreas de la vida, para moverme en sociedad voy a tener que tener una libreta sanitaria, es decir, voy a tener que estar vacunado o vacunada. Y en este sentido es la discusión que hoy se está dando en Argentina también, y creo que es la discusión que se viene. Ser libre entonces no es hacer lo que uno quiere, ser libre no es ceder a su impulso, ceder a su interés o ceder a lo que uno ha considerado que es mejor para uno desde el punto de vista del interés egoísta. Ser libre es, en cierto sentido, realizar, cumplir con la ley que nosotros como comunidad libremente nos hemos dado. Entonces se da la paradoja de que a aquel que no cumpla con la ley será de algún modo obligado a ser libre, es decir, será corregida su heterodoxia o su incumplimiento de la ley por esa voluntad general que, como ya decía Rousseau, expresa algo que nos trasciende, expresa el mayor de los bienes. Ese mayor de los bienes es el bien común, en donde aparece la salud, en donde aparece la educación, en donde aparece la seguridad, en donde debería aparecer también la justicia, y es otra gran discusión que estamos llevando adelante en Argentina en estos años, ¿no? Así que ahora sí, para ir cerrando, la política de Rousseau y su teoría política, su teoría filosófica, creo que sigue muy vigente y creo que tiene que ver también con redefinir qué se entiende por liberalismo. E insisto, ser liberal es ceder de un sentido y en una forma genuina, es ceder justamente a la protección de nuestros derechos, para que desde el punto de vista de lo público haya una fuerza, la del Estado, que si tiene en su origen, como ya decía Rousseau, legitimidad, y este gobierno lo tiene con los votos, con su política en cada ejercicio desde el poder, es decir, si hay legitimidad en el origen, si hay legitimidad en el ejercicio, si hay un pueblo detrás que va construyendo ese horizonte de realización de lo común, entonces estaremos asistiendo, como ya veía Rousseau, al yo, ya no desde el punto de vista egoísta e individual, sino desde el punto de vista de una unidad común, es decir, el pasaje del yo al nosotros. Y ahora sí, para ir cerrando, creo que nos enfrentamos hoy, e insisto, a una discusión que es la discusión en el plano político del interés común, y en el plano, si uno quiere, más existencial y más cotidiano y más individual, de empezar a entender nuestras acciones desde el punto de vista de la solidaridad, que es obligación de aquello que realiza eso que llamamos el bien común. Solo así podemos y podremos empezar a hablar de la libertad y podremos empezar a decirle a la libertad: yo soy tu